Pues qué gusto saludarlos, amigos de Noticias 22. Gracias, Rafael Laura. Efectivamente, de manteles largos el día de hoy porque nos acompaña la escritora colombiana María del Mar Ramón. 4 libros hasta ahora ha escrito, 3 de ellos novelas y sobre todo algunos enfocados en la defensa de los derechos de la mujer. María, muchas gracias por venir a este estudio que es tu casa. Bienvenida. Y bueno, hay que comenzar con algo que me parece fundamental. ¿Cómo la escritura se convierte en un acto revolucionario feminista? Yo creo que yo creo que en mi carrera como escritora, antes que nada, qué felicidad estar contigo acá, Karen, Gracias. y a todo el equipo, muchas gracias. La verdad que es muy lindo estar en Ciudad de México y siempre hacer estos trabajos de promoción y venir a estos espacios para mí, pues es un gran lujo, así que muchísimas gracias. Y con respecto al tema de la escritura como un ejercicio revolucionario desde los feminismos, es curioso porque yo siento que he tenido respuestas distintas a esa pregunta a lo largo de los años. Mi primer libro es un libro que acá está como Coger y Comer sin culpa, que lo tiene la editorial Utópicas, la editorial de la librería Utópicas acá cerquita en Coyoacán, que es una librería preciosa. Y a pesar de que acá a México llegó el año pasado, es el primer libro que yo publiqué en el 2018. Y en ese momento es un libro de ensayo, es un libro de no ficción y en ese momento yo estaba muy vinculada a las luchas y a las militancias feministas tanto de Colombia como de Argentina. Y el libro es ese ensayo en primera persona con mucho desparpajo, como lo sugiere el título, ¿no? Diciendo como, bueno, vamos a hablar de estas cuestiones que nos pasan a las mujeres y a las identidades feminizadas de la región, obviamente teniendo en cuenta que también al ser una experiencia personal, hablaba mucho de experiencias que le suceden a las mujeres de clase media, faltaba ahí que estuvieran las mujeres racializadas, las mujeres afro, las mujeres indígenas, pero esto tenía este matiz de ser en primera persona. Y eso en sí mismo era un ejercicio muy revolucionario en su momento, porque era publicar, porque era decir obscenidades, pero decirlas desde la voz propia, porque era hablar de abuso sexual y era hablar de desórdenes alimenticios y no que otras personas nos contaran, sino haciendo carne estas cuestiones. Y después eso fue mutando a la ficción y creo que hoy en día, después de 3 novelas, después de ese primer libro, a mí me resulta muy revolucionario que las mujeres nos apropiemos de la ficción y de la imaginación y de imaginar el mundo, ¿no? Que escribir los libros de la literatura universal no sea solo un patrimonio de los hombres y de los escritores hombres, sino que también nosotras podamos ejercer ese derecho inalienable que es contar historias. Algo que me llama la atención de esto, María, es cómo no renunciar a la oportunidad de nombrarnos como mujeres, de nombrar esto que nos aqueja, que nos molesta, que nos pesa o que queremos hacer, el placer, por ejemplo. ¿Cómo no hacerlo? Y de ahí también el título, Coger y Comer sin culpa. Claro, es que era un título muy provocador y era parte de la idea. Y creo que una va entendiendo las cuestiones placenteras diferente a lo largo de los años, pero creo que entender que la vida es mucho más que la supervivencia, ¿no? Y que la búsqueda de una vida rica y disfrutable no es un hecho banal, sino que es un hecho muy trascendental en la vida, no solo de las mujeres, sino de todas las personas. Es un clic importante. Tenemos la sensación de que cuando hablamos de placeres son cosas tontas o superficiales, y el placer no es superficial. El placer tiene que ver con la concreción de un deseo y el deseo es algo que es lo que nos mantiene vivos y vivas como personas. Entonces yo creo que ahí apropiarnos y hablar en nuestra propia voz es algo supremamente importante y vital. María, regresemos un poco la historia y vayamos a tu labor como activista, como feminista. Háblanos del colectivo que formaste en Colombia y de su labor en la lucha contra pues, la decisión del aborto, ¿no? Pues fue súper interesante y fue súper bonito. Yo
junto con otras compañeras y amigas, creamos Las Viejas Verdes, que era un colectivo por allá en el 2018, que procuraba sacar del closet el tema del aborto, pensando que así íbamos a poder acercarnos a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y también replicando la estrategia argentina que había sido un poco hablar del tema y sacar el tema del pudor y la vergüenza, y que la palabra aborto se convirtió en una palabra no censurable, sino en un procedimiento médico al que las mujeres y personas gestantes podían acceder. Y fue muy lindo porque yo vivía en Argentina en ese momento y para mí fue un gran aprendizaje porque fue conocer también un poco cómo estaban distribuidas las militancias feministas en Colombia, que son muy fuertes y muy diversas y muy múltiples y muy distintas a las argentinas. Y eso fue un proceso súper lindo. Yo después me alejé más del colectivo después de que el aborto se legalizó, pues salió la sentencia que hizo no punible el aborto en Colombia hace poco tiempo, me parece que fue hace como 2 años o 3 años. Pero de ahí salieron muchas cosas geniales de ese grupo y de esas amistades. Salió, que ya venía obviamente, Catalina Ruiz Navarro, que es la directora de la revista Volcánicas, y Tamaría, que es la editora de contenidos de esa revista. Como que hubo algo muy lindo de una creación generacional motivadas por la despenalización del aborto, pero como todas estas cosas, pues algo que finalmente terminó llevándonos a lugares distintos y uniéndonos también como compañeras. La escritura nos ayuda también a entendernos como mujeres, nos podemos mirar en un espejo, y tú presentas La memoria es un animal esquivo, que curiosamente el protagonista es un hombre. ¿Por qué el protagonista es un hombre? El protagonista es un hombre, y es un hombre de 70 años, y además está narrada la novela en primera persona, o sea que la voz es la del hombre. Porque a mí desde la ficción, quizás porque fue lo que tuve más lejos, me ha interesado mucho la perspectiva masculina y me ha parecido un gesto tanto de libertad como de cierta subversión escribir desde voces masculinas. Que las mujeres también podemos escribir. Que las mujeres podemos escribir desde voces masculinas. Podemos escribir sobre cualquier cosa. Es increíble. Te sientas y literalmente puedes escribir lo que quieras. Eso es lo que tiene la literatura. Y a mí me ha divertido pensar en las vidas de hombres, de diferentes hombres. Mis otras 2 novelas también son desde una perspectiva masculina, pero no son primeras personas. Y me gustó mucho porque yo venía pensando en la familia, en los hermanos y en la relación de los hermanos como esta cosa tensa, intensa, amorosa, complicada que tenemos las personas. Y me gustaba mucho además meter el condimento de que fueran hombres, criados por hombres. La mamá de ellos muere cuando ellos están muy jóvenes, en una zona muy rural de Colombia. Y este personaje, que es el protagonista y el que nos va contando su historia, es un tipo que ya ha llegado al final de su vida, siente que es el final de su vida, a los 70 años, va a la casa de su infancia, tiene que ir a la casa de su infancia porque su hermano ha muerto, y nos enteramos de que él además no estuvo en el resto de muertes y de que ha tenido una relación súper conflictiva con su familia. Y él nos va contando su visión, y a mí me generaba mucha fascinación la forma en la que la memoria es una ficción. Claro. Y que quizás lo que es tan irritante de nuestros hermanos es que nuestros hermanos estuvieron ahí y tienen otras versiones de lo que a nosotros nos marcó, ¿no? Y por eso yo siento que también es una relación muy tensa, porque se encuentran otras ficciones. Claro. Y está esta cosa de, eso no fue así como usted lo está contando, que para uno es muy hilarante. Claro, hay una frase que a mí me cautivó, que es que nuestros hogares al final se convierten en los museos de nuestras desgracias. Cómo estos hogares también se convierten en los museos de las desgracias de las mujeres. Yo creo que el hogar, la definición es muy compleja, y sin embargo, yo puedo apostar lo que quieras a que tú te sabes el teléfono de la casa de tu infancia, a pesar de que ese teléfono ya no exista.
y que esa casa ya no exista. Y es porque creo que todo lo que sucede cuando estamos creciendo queda muy fijado en el tiempo y queda congelado en el tiempo. Y es fácil, y es un recurso visual sencillo, y es un recurso literario que funciona muy bien como metáfora de cómo se siente volver a la casa de la infancia y cómo casi que el trauma, el daño, la angustia y también lo bello quedó fijado en una edificación, incluso en nuestro interior, ¿no? Y cómo puedes volver físicamente a ese espacio y pelear con eso. Con respecto a las mujeres, siento que todavía no se habla lo suficiente, o que sí se habla lo suficiente y sin embargo fallamos en entender que el espacio más complejo para las mujeres y muchas veces más violento es el espacio doméstico. La gente tiende a pensar que es la calle y que es la noche y que son los extraños y los lugares donde a las mujeres, por las estadísticas, les pasan las peores cosas son en sus casas. Y sus perpetradores son personas que conocen y personas a las que aman y personas que dicen haberlas amado. Y ahí hay todavía como un juego súper extraño de cómo pensamos y concebimos que para las mujeres el espacio doméstico siempre es seguro y que los peligros están afuera, cuando es al revés. Una de las principales falacias. María del Mar Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado en el estudio esta noche. La verdad es que qué ganas de seguir conversando contigo, pero bueno, la invitación se queda abierta para que lean La memoria es un animal esquivo y pues por favor que te sigan en tus redes sociales. Así es @delmar _RB corta. Y nos vemos el 1 de marzo en la Filminería, en el lanzamiento del libro. La verdad que muchísimas gracias por la invitación, la pasé genial. Muchas gracias, María, qué gusto que nos hayas acompañado. Rafael, Laura, pues, híjole, temas difíciles, pero que sin duda con la literatura tienen una visión poética del mundo.